hospitales de nuestro país, pero ya lo vemos ahí en cámara. Vamos a conversar hasta ahora de la mañana con el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bennucci. Muy buenos días, doctor, gracias por este contacto y por supuesto que queremos partir por las cifras que nos entregaron ayer. 2.660 nuevos casos, lo que bate todos los récords. La pregunta es, ¿nos estamos acercando al pic? Una respuesta que está... bueno, primero que todo, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, la verdad que una pregunta que es bastante difícil de responder. Conversamos hace algunos días atrás que el pic en general uno lo ve hacia atrás, cuando los casos empiezan a bajar y cuando uno ya hay una tendencia hacia la baja, uno dice, mira, en esta semana estuvimos en el pic. Entonces, la verdad que es una respuesta que es bastante difícil de contestar y eso principalmente por el primer argumento que doy y por el segundo es porque todavía estamos en una tendencia al alza. Entonces, no sabemos exactamente hasta cuándo va a llegar el alza esta tendencia. Y también, como conversamos hace algunos días, desconocemos cuál va a ser el comportamiento de los contagios, el comportamiento del virus referente a cuando llegue el invierno como tal, ¿no es cierto?, con lluvia y mucho frío, y cuando, sobre todo en las ciudades del sur, aparezca la contaminación por aire, principalmente por la combustión por leña. Todo eso. Entonces, la verdad que agravan. Todavía hay factores que nos hacen poder no tener total claridad sobre cuándo va a ser el pic o sobre cómo se va a comportar el virus con esas situaciones. Ahora, independiente de si es pic o no es pic, las cifras son bien alarmantes y nos indican de que podría venir un colapso en nuestro sistema de salud, que finalmente público y privado es lo mismo hoy día. ¿Qué es lo que podemos esperar para las próximas 2 semanas? Sí, mira, yo aquí quiero hacer 2 comentarios referente. Justo estaba escuchando la nota de la persona que estaba en el Hospital San José. En realidad, cuando uno habla de colapso, y esto son palabras que se las voy a robar al ex ministro Osvaldo Artaza, con quien compartimos un panel otro día, pero me parecieron súper clarificatorias. Cuando uno habla de un colapso, uno se imagina como un derrumbe, ¿no es cierto? Como que un edificio se va a caer o como que el hospital y la urgencia se van a derrumbar. Pero la verdad que no hay tal situación en realidad en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en general, a pesar de que esté colapsado, nunca va a dejar de atender. Y en realidad la gente se va a seguir atendiendo. Lo que sucede en las eventualidades de colapso del servicio de salud, de los sistemas de salud, es que primero hay demora en la capacidad de los servicios para poder generar traslados. Entonces las personas que están en los servicios de urgencia, que necesitan una cama, pasan muchas horas ahí, e incluso a veces días, para poder hospitalizarse. ¿Esa demora puede causar la muerte o no? Exactamente. Y en ese mismo sentido baja la calidad de las atenciones recibidas por las personas. Entonces, por ejemplo, hoy en día se ha puesto mucho como ejemplo el Hospital San José, pero sin embargo, hoy en día en la posta central hay 40 pacientes esperando hospitalizarse como corresponde en la urgencia. En el Hospital Sotero Río hay 37 pacientes ventilados y eso no permite que entren más pacientes ventilados que están ventilados desde la urgencia. Ayer habían 8. Entonces, lo que se empieza a generar es una relativización y un enlentecimiento en los flujos en los cuales los pacientes requieren moverse. Y a eso nosotros le llamamos colapso. No es que vayamos a ver situaciones donde personas se estén tirando por la ventana de los hospitales porque no hay espacio. Y en realidad lo que baja es la calidad de la atención y esa baja de la calidad de atención termina afectando en la morbilidad y en la mortalidad de las personas que atendemos nosotros los sistemas. Doctor Bennucci, usted tiene mucha razón en decir que hay muchas cosas que no sabemos todavía, ¿no? Ni siquiera podemos anticipar cuándo vamos a alcanzar el pic. Eso solo lo vamos a saber cuando veamos que los casos comienzan a disminuir. O sea, es una cuestión casi como un efecto contrario, ¿no? Pero hay algo que tenemos súper claro, que en la medida que se cumplen las cuarentenas, efectivamente baja el nivel de contagio. Eso está comprobado no solo aquí en Chile con las cuarentenas que se han hecho, sino también en todo el mundo. Lo que pasa es que es una medida dura, pero es una medida que pareciera bastante efectiva. Lo que la autoridad quiere hacer entonces en estos momentos es bajar este nivel de contagio y llevarlo a un promedio de 1.500 aproximadamente, porque esto al final tiene que ver un poco con la matemática. Si yo tengo 2.660 nuevos casos, sé que en 2 semanas más muchos de ellos van a necesitar alguna cama UCI. Y aproximadamente un 5% a lo mejor va a necesitar un ventilador mecánico. Sé también que las personas están conectadas entre 7 y 12 días a los ventiladores, por lo tanto no se están desocupando con tanta facilidad.
¿Es efectivo, entonces, una cuarentena que nos permita reducir, si es que nos comportamos bien y cumplimos con la cuarentena, ese nivel de contagio y, por lo tanto, no presionar más al sistema de salud? Efectivamente, Soledad, usted ha hecho un resumen que roza la brillantez, ¿ya? Es que es brillante, es brillante. Efectivamente, y esto es principalmente porque la cuarentena tal como se está planteando hoy en día para lo que nos va a servir, que es algo que es sumamente importante, es para bajar la cantidad de casos nuevos totales diarios. Eso es lo que nos va a permitir la cuarentena. La cuarentena no nos va a permitir derrotar la pandemia, ni nos va a permitir salir de esto como triunfante, digamos, después de que se levante la cuarentena. Lo que nos va a permitir en la práctica es bajar el número de contagios totales diarios. Y eso sabemos, por experiencia mundial y nacional, que los pacientes al contagiarse, los pacientes que se van a agravar, ese 5 a 7% que va a caer en un ventilador mecánico, lo hace entre el 7º al 10º día. Claro. Por lo tanto, si hoy día tenemos 2.000 y tantos casos, sabemos que un 5 o 7% de esos 2.000 y tantos casos de hoy día, en 7 a 10 días más, van a caer a ventilador mecánico. Si ya 7 días previos tenemos un colapso o tenemos una presión sobre un 90% tasa de ocupación, claro, sabemos que en 7 a 10 días más ya no vamos a tener la capacidad para poder darle respuesta. Y es por eso que lo que la cuarentena nos sirve es justamente, y yo diría, entre comillas, solamente para bajar la cantidad de contagios totales diarios. Ahora, para que la cuarentena aparte nos sirva para combatir eficaz y eficientemente la pandemia, necesitamos aparte todo el tema que tiene que ser con identificación de casos, claro, testeo precoz, aislamiento de casos. Pero aparte, antes de entrar a eso, doctor, perdone que lo interrumpa en ese punto, pero si usted dice, ok, hay un porcentaje que está comprobado a nivel mundial que va a necesitar hospitalización y otro porcentaje que es menor, va a necesitar ventiladores mecánicos. Si hoy día ya estamos casi en el 90% de la ocupación, ¿cierto? Al menos en la región metropolitana, eso quiere decir que en 7 días más, cuando los nuevos contagiados necesiten de ese ventilador, no van a estar disponibles. ¿O sí? Claro, lo que pasa es que ahí en el fondo el sistema apela a varias cosas. Lo primero, es que los pacientes en UCI van teniendo una rotación. ¿Ya? O sea, el paciente va entrando y el paciente va saliendo. Pero creo que son ¿ya? como 20 días promedio, ¿no? 7 a 2. No, claro, pero tenemos que recordar, digamos, de que hoy en día la tasa de ocupación por COVID es un 60%, pero hay un 40% de pacientes que están hospitalizados que por otras cosas, y esos pacientes no van a permitir una rotación. Eso por un lado. Y lo segundo son las buenas medidas que ha tomado la autoridad y el gobierno y el Ministerio de Salud en el sentido de, 1, tener más disponibilidad, más ventiladores; 2, reconversión de camas; 3, poder sacar a la gente que está menos grave de los hospitales y llevarlo, por ejemplo, a estos espacios como el espacio riesgo o como los hospitales de campaña que tenemos en otras situaciones. Entonces, eso nos va permitiendo tener mayor cantidad de disponibilidad de aquí a 5 o 7 días más cuando tengamos. Ahora, eventualmente, ¿podemos llegar a la situación en que no tengamos ventilador disponible? Podemos llegar, ¿ya? Pero, obviamente, de ahí es donde viene el contexto de la cuarentena para bajar la totalidad de casos. Y a propósito de esa cuarentena, doctor, bueno, ayer el ministro anuncia que son 7 días. Lo que todos los expertos dicen es que probablemente se va a alargar. ¿Cuánto debiera durar esta cuarentena para que sea efectiva en toda la región metropolitana? En general, la experiencia lo que nos ha mostrado es que por menos de 14 días es muy difícil que tengamos un resultado que sea medible y que sea factible de poder objetivar. ¿Y esto por qué? Porque principalmente, en el fondo, los efectos de la cuarentena no son inmediatos. O sea, yo cierro acá y algunos días después se empieza a ver la disminución de casos. Entonces, para llegar a los niveles que probablemente nosotros necesitamos para no colapsar el sistema, probablemente no menos de 14 días sea lo necesario. Sabemos, nosotros como colegio, digamos, y nuestros expertos y nuestros asesores económicos también nos han planteado, sabemos que tenemos, por un lado, la presión, ¿no es cierto?, de no colapsar las camas UPC, no colapsar las urgencias, pero por otro lado, tenemos la presión económica. Hoy día estaba viendo programas de conectarnos, digamos, lo que estaba pasando en Los Valledor, en La Vega, lo que estaba pasando con las personas que viven de esta situación, y obviamente que esa es una presión constante, pero hay que hacer un equilibrio justo entre ambos
ambos temas. Sin duda. Sí, doctor Bernucci, hay un tema que a mí por lo menos me parece fundamental. Está bien recogido también en una entrevista que le hace hoy día el diario La Tercera al ministro de Salud, Jaime Mañalich, donde él reconoce lo que denomina la falta de confianza recíproca, ¿no?, entre la ciudadanía y la autoridad. Él dice, nos ha jugado una mala pasada. Y para resumir su entrevista, lo que él dice: nosotros, acá llegó la pandemia en un momento complejo en Chile, en un momento de estallido social, en un momento de falta de confianza de la ciudadanía hacia las autoridades. Entonces él básicamente dice, no se ha podido establecer como un diálogo, ¿no?, muy directo, franco con la ciudadanía, porque hay muchos que efectivamente desconfían o de las cifras o de lo que está diciendo la autoridad, etcétera. Y en eso él reconoce, ¿no?, que esto está dado dentro de un contexto. Si pensamos que ustedes como colegio médico pudiesen actuar como uno de estos actores intermedios, ¿no?, a los que la ciudadanía sí les cree, que dan garantías además de participación en esta mesa COVID-19, me gustaría que usted también se refiriera a eso, respecto de la importancia del mensaje que está dando hoy día la autoridad y de la importancia además de seguir un criterio de salud. Luego se sacarán cuentas si esto se hizo mal o bien, pero la importancia de recepcionar ese mensaje y entender que la enfermedad es efectivamente muy grave en todas las edades y que la extensión de una pandemia es una cuestión que puede volverse incontrolable si es que nosotros no hacemos caso a la autoridad. Sí, bueno, leí la entrevista, digamos, y yo creo que efectivamente hay algo que el ministro Mañalich, con su lucidez, digamos, y con su asertividad, hace frente. Nosotros probablemente somos uno de los pocos países del mundo donde, aparte la pandemia, sea el contexto de un estallido social, ¿ya?, y donde efectivamente hay problemas de representatividad de las autoridades frente a la ciudadanía. Eso es real y en realidad decir otra cosa en general no se acercaría a la verdad. Paralelo a eso, quiero hacer un comentario que escuché el otro día. Un ex ministro me comentaba que había conversado con otro ex ministro y que él decía, efectivamente las autoridades hoy en día lo tienen muy complicado, porque este otro ex ministro le había tocado participar directamente en la pandemia de cólera del año 91. En la epidemia de cólera del año 91, no sé si se recuerdan, sí, algunos son muy jóvenes en el panel, pero... Aunque somos jóvenes nos acordamos. Pero efectivamente él dijo en ese entonces que Chile en pocos meses, estamos hablando de en 2 o 3 meses, hizo un cambio pero sustancial y ha sido a nivel mundial uno de los ejemplos de cómo los países pueden enfrentar eficientemente y eficazmente problemas de salud pública. Y de verdad esa campaña fue realmente exitosa. En 2, 3 meses, 4 meses, prácticamente el país derrotó a una situación endémica que es de Latinoamérica, y la verdad que fue bastante exitoso. Pero justamente esta persona decía que el ministro de Salud de la época, que creo que era el doctor Jiménez de la Jara, decía, bueno, a él le tocó, cuando en esa época habían epidemias, habían pandemias, los ministros de salud eran señores amos todopoderosos, y en realidad lo que él decía se cumplía. ¿Y por qué? Porque en el fondo, al no haber redes sociales, al no haber esta necesidad de compartir la información, esta necesidad de transparentar la información, efectivamente, finalmente las autoridades pasan a ser, ¿no es cierto?, sí, un rey, ¿no es cierto?, y lo que se hace, lo que se dice. A propósito hoy en día. A propósito, justamente, a propósito de las redes sociales, justamente lo quiero llevar a este tema, y de que hoy día todo el mundo puede opinar. Bueno, en Chile somos bien catastrofistas, ¿eh? y como que estamos mirando un poco siempre el lado medio vacío. Pero le quiero poner otro punto de vista para que usted me lo comente a propósito de un comentario que hace el arquitecto Iván Poduje justamente a través de Twitter, una red social. Le quiero compartir unas cifras que tienen que ver con España y con las nuestras, porque el arquitecto dice en su tweet: Madrid tiene 8.720 fallecidos con 6 millones de habitantes, y Santiago tiene 184 fallecidos con 8 millones de habitantes. Santiago tiene 47 veces menos fallecidos que Madrid y tiene más población. ¿Qué autoridades lo han hecho mejor? Entendiendo que probablemente puede ser un poco precoz hacer una evaluación. ¿Qué le parece este comentario del arquitecto? Mira, solamente para terminar la pregunta de Soledad, que me parecía como súper atingente, pero para engancharla con la segunda pregunta. Entonces, en general, hoy en día la transparencia, y esto ustedes como comunicadores probablemente lo pueden explicar mejor que yo, la transparencia se ha transformado en un fin en sí mismo. Entonces, hoy en día las autoridades, y esto nosotros le hemos tratado de comunicar esto al ministro, por un lado, en el fondo la transparencia tiene que ser
hasta que duela, ¿ya? Y en general, ¿por qué? Porque generalmente la construcción de confianza tiene que ser bilateralmente. Entonces, efectivamente, la observación que hace el ministro de que estamos en un contexto social con autoridades con muy poca representatividad en la población general, eso es real, pero eso justamente nos lleva a que la construcción de esa confianza es totalmente necesaria, y para eso, en el fondo, los puentes tienen que ser la transparencia y lo segundo, la participación. Y en eso, nosotros como colegio nos hemos puesto a disposición. Fue la presidenta quien ayudó con la presidenta del colegio, me refiero, quien ayudó con los presidentes de los partidos a poder suspender el plebiscito, lo cual era finalmente un problema del gobierno. Fueron nosotros como colegio los que nos hemos puesto a disposición de la autoridad en la mesa social. Ahora, lo que sí es que también nosotros le hemos dicho que justamente hay que ser un bien activo en la construcción de confianza, y ese bien activo tiene que ver con participación y transparencia. Y mientras eso no se logre por parte de la autoridad, va a ser muy difícil que logre generar esta voz de mando y esta voz de liderazgo que el país necesita. Y ahora, referente a su segunda pregunta, yo creo que tenemos que tratar de aprender, digamos, de no generar, digamos, estas expectativas o estas celebraciones previas, porque ya estamos, venimos saliendo de una y yo creo que es muy pronto para entrar a otra. No, pero más que celebrar son cifras objetivas. Yo entiendo que tal vez hoy día decir que triunfamos es precoz. Hace 2 semanas también teníamos cifras objetivas, ya vemos lo que pasó. Entonces, pero para no perdernos en el pesimismo también, esto le da un contexto a lo que está ocurriendo. Sí, pero que mira, aquí hay temas técnicos que comentar, que en el fondo. Nosotros tenemos un 18% de adultos mayores, Europa tiene en promedio un 25%, Bérgamo, donde pasó la mayor parte, tenía un 35% de adultos mayores. Entonces, en general... Pero aquí estamos comparando Madrid con Santiago, específicamente. Por eso, pero Madrid tiene como 4 a 5 puntos más de adultos mayores que nosotros, y por lo tanto, la probabilidad de que esas personas, la edad el promedio de contagio es mucho mayor en Europa que en Chile, y por lo tanto la probabilidad de fallecer es mucho mayor en Europa que en Chile. Lo que quiero decir, mira, justamente, estos son temas técnicos, pero lo que quiero decir es que no es que... No quiero, digamos, llamar al pesimismo tampoco, pero también quiero decir de que comparar ciertas cifras tiene que saber que hay un contexto técnico, digamos, detrás, y que justamente no entender ese contexto técnico nos lleva a generar falsas expectativas que finalmente nos van a llevar después que no se cumplan, y que justamente nos va a llevar a desconfiar aún más en el discurso público de nuestra autoridad. ¿Ya? Eso, yo entiendo lo que usted dice. Entiendo lo que usted dice, y el falso triunfalismo y tal vez la precocidad como para celebrar. No estamos celebrando. Solo estamos comparando dos cifras que son objetivas, y además que son muy diferentes los sistemas de salud. O sea, España tiene un sistema de salud mucho más desarrollado que el nuestro, más poderoso que el nuestro, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que hay que entender que los sistemas de salud terminan afectando, aunque son muy importantes, sobre todo en pacientes críticos, terminan afectando en un menor porcentaje cuando hay determinantes sociales o socioeconómicos que terminando afectando mucho mayormente en la mortalidad, sobre todo en este tipo de pacientes. Entonces, en general, lo que sabemos es que los países que tienen mayor cantidad de adultos mayores van a fallecer más. Van a tener mayor mortalidad. Porque tienen mucho mayor mortalidad. Entonces, cuando tú tienes tasas de contagio en adultos mayores mucho más altas, los países tienden a tener mucho mayor mortalidad. Nosotros, en Chile, 9 a 9,5, 9 de cada 10 fallecidos son adultos mayores, que es muy parecido a lo que pasa en el resto del mundo. Sin embargo, del total de contagios, solamente el 11% de los contagiados son adultos mayores. Entonces, eso no es un problema, es algo sumamente bueno. Y la idea de estos confinamientos es que eso no siga aumentando. El problema, amigos, es que si nos aumenta la cantidad de contagiados en la población adulto mayor, probablemente nos va a pasar lo mismo que está pasando hoy en día en Madrid. Entonces, por eso digo yo... ¿Nos podría pasar lo mismo que en Madrid? ¿Podríamos llegar a ese nivel de muertos? O sea, en distribución de tasa por millón de habitantes, finalmente en el país sí. Pero justamente lo que hay que evitar es que estos contagios se nos vayan a la población adulta mayor. ¿Ya? Exacto. No sé si me logré dar a entender que los contextos, digamos, de contagios son distintos. Esto no es para decir que uno lo ha hecho bien o no lo ha hecho mal, o para decir, mira, no, al contrario. Lo que quiero decir es que hay un armataje técnico detrás y que no nos permite decir, o sea,
la situación de Madrid es así porque probablemente se han equivocado un montón, lo han hecho muy mal y todo, pero porque tienen una distribución y de los contagios se han concentrado en la población adulta mayor donde finalmente se muere más. Y nosotros hemos tenido la suerte, y probablemente por lo bien que nos han hecho nuestras autoridades, de que los contagios mayores todavía no han sido muy elevados. El problema es que si caemos en la situación de que se nos contagien los adultos mayores, probablemente vamos a terminar en situaciones muy similares. Entonces, por eso, a eso es lo que me refiero yo, de que esto tiene que ver con una distribución de contagio más que con una acción buena o mala de la autoridad detallada de acá. Y esa es la idea, cuidar mucho a nuestros adultos mayores, a propósito también de la nueva medida que se anunció ayer respecto de cuarentena obligatoria para los mayores de 75 años. Doctor Benucci, muchas gracias por su tiempo y por su conversación hasta ahora en la mañana. Que tenga una buena jornada. Gracias, doctor. Muchas gracias.